Hola audiencia, saludos muy respetuosos para todos ustedes. En nombre de nuestro municipio de Quito, de la matriz comunicacional que es Radio Municipal, y este espacio, Quito, Encuentro de Oportunidades, cuyo objetivo, que es un objetivo de la ciudad municipal, es estimular, promover todo lo que es emprendimiento, porque eso coadyuva al crecimiento económico del país en general, de la capital de la República en particular. Vamos a conversar con el arquitecto Joan Proaño, un arquitecto urbanista que está siempre preocupado de los temas citadinos, de los temas de la urbe. A Joan le damos una muy cordial bienvenida y con él vamos a hablar de las terrazas verdes. Vamos a ver, todos intuimos cuál es el tema, pero que nos lo aclare él. Joan, bienvenido. Marcelo, un gusto estar nuevamente en su programa. Un saludo para usted y un saludo para todos los escuchas. Nuestra empresa pública municipal de agua potable y saneamiento ambiental nos hace acuerdo diariamente de cuidar las terrazas, de evitar que el agua se interrumpa en esta época, en esta etapa lluviosa por las inundaciones. A veces las terrazas pueden interrumpirse, los ductos, los bajantes tienen problemas y no solo la casa, los barrios pueden sufrir. Pero a esto que es un mensaje cotidiano respetuoso de la empresa EPMAPS, se suma esta muy buena iniciativa que son las terrazas verdes y queremos oírle a Joan Proaño que nos explique o nos recuerde de qué se trata. Bueno, precisamente las terrazas verdes es una forma de que los arquitectos, los urbanistas y los constructores responsables tenemos de retribuirle nuevamente a la ciudad todo ese espacio permeable que le estamos quitando por medio de construcciones. Normalmente, cuando uno realiza una construcción de un edificio, de una casa, está ocupando un lugar, un terreno que antes tenía suelo permeable y que por lo tanto muchísima del agua que caía en este suelo se absorbía y no se iba por escorrentía todo hacia las quebradas. Si nosotros ahora pavimentamos toda la ciudad y encementamos todos los lotes sin tener una capa de sustrato, entonces lo que estamos haciendo es mandando toda el agua lluvia, por ejemplo, a el alcantarizado. Y por eso es que en las fuertes lluvias se producen las inundaciones que nosotros tenemos. Con las terrazas verdes, una de las grandes ventajas que se tiene es que las terrazas verdes están cubiertas de sustrato, es decir, de tierra. Se realiza un trabajo de impermeabilización, luego se pone unos drenajes y se pone una capa de sustrato en toda la terraza. Luego se siembran plantas. En el momento en que el agua lluvia cae, de un 50 a un 80% del agua lluvia que cae se queda en este sustrato y solamente el restante del agua lluvia es la que se contribuye al alcantarillado. De esta manera, si todos tuviesen terrazas verdes, no existirían inundaciones. Correcto. En la terraza verde hay un tema que le vamos a llamar absorción. Se absorbe el agua lluvia, se convierte en agua botánica, agua agrícola. Previamente se han estructurado unas capas para impermeabilizar a la terraza. Y yo voy a pedirle a Joan Proaño que nos explique nuevamente, aunque fue claro él, en qué consiste esta impermeabilización. Si hay alguna sustancia que no permite el paso del agua. Y la segunda pregunta que tiene que ver con este sustratum que usted lo llama, es, el agua es enemiga siempre, el agua es la gran amiga de la vida, del ser humano, pero puede convertirse también en un problema. Y el agua en abundancia termina dañando las estructuras, los asfaltos, los pavimentos, las terrazas, los cementos, termina
deteriorándolos. ¿Qué hacemos para eso, Joan? No sé si se explica mi pregunta. Sí, sí, claro. Precisamente cuando nosotros vamos a construir una terraza verde, tenemos que planificarla desde antes de su construcción. Entonces, lo primero que se hace es tener una estructura que vaya a soportar el peso del sustrato, de la tierra que se va a poner encima. Luego, los trabajos de impermeabilización comienzan dando una mayor pendiente, una mayor caída en la losa hacia los desagües. Inclinaciones. Mayor inclinación hacia los desagües para que el agua pueda correr libremente. Sobre la losa que tenemos, la losa de hormigón, se le realiza una impermeabilización generalmente con lámina asfáltica de doble capa, una lámina antirraíz que va a resistir la perforación, que no va a permitir que las raíces penetren esa lámina y que comprometa la impermeabilización. Una vez realizado esta impermeabilización, se realiza una capa se pone una capa puede ser de piedra bola o de cualquier otro material que vaya a permitir el paso del agua directo hacia la lámina asfáltica y luego hacia los drenajes. Sobre esta capa se pone un fieltro y luego la tierra. El fieltro lo que hace es evitar que la tierra pase y tape los drenajes. Es así como se realiza la impermeabilización y cómo se evita esto que usted indica, que el agua en abundancia puede dañar las estructuras, precisamente con todos estos trabajos que son trabajos bastante técnicos y que tienen que ser realizados con muchísimo cuidado. Joan, la siguiente pregunta. ¿Qué espesor promedio tiene todo este trabajo, tiene esta superposición hasta lograr la terraza verde? ¿Cuál es el espesor? Sí, dependiendo de la variedad de plantas que se quiera tener, tenemos un espesor que va desde los 30 hasta los 50 centímetros, en los cuales los 10 primeros centímetros son precisamente de la capa del manto asfáltico y de la capa de la piedra bola, y los otros 20 centímetros a 40 centímetros es la capa de tierra. Mientras más tierra tengamos, se puede tener plantas más grandes. La siguiente pregunta, Joan, por año tiene que ver con peso y volumen, porque es el espesor, son las capas de impermeabilización, las capas estructurales, más la tierra. Allí se necesita un cálculo estructural previo, ¿no es cierto? Que soporte desde los cimientos, las columnas, incluyendo mamposterías. Sí, así es. Bueno, aquí tenemos en Quito y en general en Ecuador una ventaja en ese sentido, y es que no tenemos que sobredimensionar la estructura para que soporte esto, porque la estructura ya está sobredimensionada para que pueda resistir los sismos que tenemos, porque estamos en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Entonces tenemos normativa muy estricta con respecto a el dimensionamiento estructural por los sismos. Entonces ya este sobredimensionamiento ya hace que pueda soportar la carga muerta que se le va a poner en la terraza. Pero sí se tiene que tomar siempre en cuenta esto, y sobre todo con tierra mojada, ¿no? Porque cuando la tierra se moja, tiene un peso diferente al de la tierra seca. Joan, ¿en qué consiste esta estructuración previa que hace venturosa a nuestra ciudad? Probablemente por su condición geológica. ¿En qué consiste? Yo quiero que nos explique de manera más exhaustiva. Ya, nosotros tenemos en la NEC, en la norma ecuatoriana de la construcción, tenemos ya normativa para que las construcciones sean sismo resistentes. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Con esto logramos que todas las construcciones que estén cumpliendo con esta NEC,
que tengan que hayan sido diseñadas y que hayan sido aprobados sus planos, que puedan resistir sismos de grados 7 y 8 sin que la estructura vaya a colapsar. Y sismos inclusive superiores sin que la estructura, más bien dicho, para que la estructura permita la evacuación de las personas y luego de esto sí, pues ya debería ser derrocada. Pero es en esta parte de esta normativa la que nos permite tener un dimensionamiento estructural que permita ser sismo resistente. Claro, aquí la esperanza o la expectativa es que los organismos de control, ¿no es cierto?, urbanístico, exigen el cumplimiento de estas normas, de estos requisitos estructurales, ¿no? Sí, así es. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí, a ver, aquí tenemos un problema grave, que es la informalidad. Es decir, todas las construcciones que son formales, que en la ciudad de Quito se estima que son menos del 20% de las construcciones. Es decir, formales llamamos a aquellas que han sido diseñadas Y aprobadas. y aprobadas, diseñadas y aprobadas, y bueno, obviamente si han sido aprobadas es porque han cumplido con toda la normativa, ¿no? Que han sido diseñadas y aprobadas y luego construidas bajo estas especificaciones. Estas construcciones no van a tener problemas en casos de sismos. Pero el grave problema que tenemos en la ciudad de Quito es el 80% de construcción informal, que esa no está construida en la mayoría de los casos por profesionales y que solamente se las desarrolla de una manera empírica. Es decir, mi vecino construyó aquí al lado su casita de 2 pisos con columnas de 20 por 20, pues yo también construyo con columnas de 20 por 20 porque ya le había el vecino. Pero luego cojo y hago un pisito más porque un pisito más no importa. Y así es como se va teniendo esta inseguridad estructural que puede resultar en graves desastres y en graves consecuencias hacia la vida humana. Claro. Aquí hay o debiera haber un matrimonio, un entendimiento entre autoridad contralora y crecimiento urbano protagonizado por la sociedad. Ha sido usted muy claro. Lo lamentable del dato es que el 80% es construcción informal y apenas un 20% es construcción bien diseñada y aprobada. Pero bueno, es como debemos avanzar. Y este tipo de programas, que como sabes, un programa municipal, sirve para divulgar esto. Muchas gracias, Joan Proaño. Muchísimas gracias, Marcel.